Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que me estés escuchando. Quiero compartir con ustedes un nuevo mensaje de la palabra de Dios. Está basado en Mateo capítulo 7, del 21 al 23. Si ustedes se están dando cuenta, estoy estudiando con ustedes expositivamente el Evangelio de Juan. Y por esta ocasión, el mensaje no es agradable para casi nadie de nosotros, pero tengo que predicar toda la palabra de Dios. Bueno, el mensaje de hoy se titula Palabras vacías, palabras vacías. Bueno, y Mateo 7, 21 y 23 dice, ya lo hemos mencionado en los sermones anteriores, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, en el juicio final, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, este texto nos habla especialmente de ministros cristianos. Predicaban, echaban fuera demonios y hacían milagros en su nombre. Entonces son ministros cristianos que creían que iban a ir al cielo cuando murieran y se fueron al infierno. Toda su vida vivieron engañados. O a lo mejor sí sabían, no estaban engañados, eran falsos profetas. Unos, bueno, así es, unos sabían perfectamente que eran cristianos falsos y otros creían que eran verdaderos cristianos y al final se fueron al infierno con una gran sorpresa. Pero no solo los ministros cristianos están engañados, sino también los cristianos de a pie, los simples miembros de las iglesias cristianas están en la misma situación, engañados. Creen que irán al cielo cuando mueran, pero se irán al infierno. De eso habla este texto. Pero entonces, ¿quiénes irán al cielo? La Biblia nos dice que solamente entrarán al cielo los hombres y mujeres perfectamente justos. Perfectamente justos, perfectos. En Mateo 5:20, es una parte esencial del Sermón del Monte, dice Jesucristo, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces se requiere una justicia perfecta. Y si ustedes dicen, oigan, pero si los escribas y los fariseos eran los más religiosos, cumplían perfectamente con todas las ceremonias religiosas, conocían las escrituras, no eran adúlteros, ni ladrones, ni injustos, ayunaban 2 veces a la semana y diezmaban. Eran los más justos de los hombres. Pues el Señor Jesucristo dice que esa justicia es insuficiente. Solamente entrarán al cielo los que sean más justos que ellos, más justos que los escribas y fariseos. Jesucristo dijo, sean perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, solamente entrarán al cielo los que sean tan justos como Dios. Entonces, ¿quiénes irán al cielo? Nadie. Nadie. Ni el Papa, ni Santa Catalina, ni San Antonio, Texas. Nadie. No podemos ganar el cielo nosotros. Para nosotros es imposible. Imposible. No podemos ser tan justos como Dios. Entonces, debemos ser
pobres en espíritu para implorar perdón? ¿Debemos llorar ante Dios? ¿Debemos tener hambre y sed de justicia, de esa justicia perfecta que se requiere? O sea, debemos implorar que Dios nos tome como justos. O sea, que Dios nos justifique, no nosotros. Pero alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. Si Dios nos quiere justificar, alguien tiene que pagar por nuestros pecados, porque Dios es justo. Él no va a tomar por inocente al pecador. Pero entonces alguien tiene que pagar, y ese alguien fue nuestro Señor Jesucristo. Lo pagó por nuestros pecados, hizo una ofrenda perfecta en la cruz del Calvario. Esa es nuestra justicia perfecta. Solo por la fe en esa expiación que hizo Cristo por nosotros podemos entrar al cielo. Ese es el camino angosto. Pocos son los que van por él. Cualquier otro método es el camino ancho que lleva a la condenación. Y muchos falsos profetas predican ese camino ancho y a muchos han engañado. Y muchos se han engañado y creen que van al cielo. El texto de hoy nos habla de personas que pensaban que eran cristianos, ministros cristianos, y al final se encontraron con la terrible realidad de que se habían engañado a sí mismos o los habían engañado a ellos. Jesucristo dice que nunca los conoció como hijos de Dios, nunca, y se fueron al infierno. ¿Por qué nos podríamos nosotros engañar? Esa es una pregunta muy importante. Y estos son mis puntos para este sermón. Contestando esta pregunta, ¿por qué nos podríamos engañar que vamos a ir al cielo y no? 1, porque hicimos una profesión vacía. 2, porque conocemos mucha Biblia y teología. Y creemos que por eso vamos a ir al cielo. Eso no significa que tengamos fe en Cristo, aunque sepamos mucho. Bueno, nuestro texto, Mateo 7, del 21 al 23, habla de los que se engañaron, pues, a sí mismos, pensaron que eran cristianos porque hicieron una profesión de fe, pero eran palabras vacías. Esa profesión de fe que a veces hasta te obligan. En mi iglesia se acostumbraba a hacer una campaña evangelística cada año en el aniversario de la iglesia. Y yo me acuerdo bien que todos llevábamos a nuestros invitados para esa campaña evangelística. Y había una hermana que, pues claro, ella quería que sus amigos, que sus familiares no cristianos recibieran a Cristo. Y en una ocasión llevó a una vecina, a una amiga de ella, y cuando estaban haciendo la invitación, le dijo, ¿quieres ir a recibir a Cristo? Y la señora le dijo, así muy discreta, no. Ándale, vente. La tomó de la mano y se paró y la llevó casi a rastras. Y ella, por no llamar la atención, la señora, pues fue caminando. Después me dijo a mí, esa señora, que hasta la iba pellizcando. Bueno, la llevó a fuerzas. Bueno, palabras vacías. Luego hacen ese tipo de profesiones, pero son palabras vacías. Jesucristo nos dice, no importa tanto lo que digas, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Eso es lo que importa, no unas palabras que te dicen que las repitas y tú las repites. El que hace la voluntad de mi Padre. Por supuesto que la voluntad de Dios es que tú recibas a Cristo en tu vida y en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador, pero que salga de ti, que sea una obra del Espíritu Santo, no de alguien más. No te engañes, no te engañes.
En las iglesias hay muchos que piensan que son cristianos y que van a ir al cielo, pero se están engañando porque hicieron una profesión de fe y porque son miembros de la iglesia. Eso no es garantía de que tú seas un verdadero cristiano. Bueno, eh, Jesucristo hizo muchas advertencias para que no nos engañemos. Eh, muchos, muchos están con nosotros, pero no todos son de nosotros. Hay muchas parábolas que enseñan que junto con el trigo hay paja o hay cizaña, junto con las ovejas hay cabritos o lobos. No porque estemos en una iglesia cristiana somos cristianos. Por ejemplo, Judas Iscariote era tomado como uno de los 12 apóstoles, un gran ministro del Señor y hacía labor de ministro, de apóstol, eh, pero no era verdadero seguidor de Jesucristo. Y veamos otra advertencia del Señor Jesucristo, aparte de esta de Mateo 7. En Mateo 25, toda una parábola habla parecido, lo mismo que aquí en Mateo 7. En Mateo 25 dice el Señor Jesucristo, la parábola de las 10 vírgenes. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, a Cristo. 5 de ellas eran prudentes, o sea, construyeron su casa, su fe sobre la roca, sobre Cristo. Y las otras 5 eran insensatas, o sea, construyeron su fe sobre la arena. No eran cristianas, sino iglesianas, porque hay iglesianas y cristianas. Bueno, las otras 5, las imprudentes, eran iglesianas. Y tardándose el esposo, dice la escritura, tardándose el esposo, cabecearon todas, las 10, todas se durmieron. Y de repente se oyó, aquí viene el esposo, salid a recibirle, ahí viene el esposo. Las insensatas dijeron a las prudentes, dennos de su aceite para nuestras lámparas porque se apagan. Y las prudentes dijeron, no, solo tenemos para nosotras. Mejor vayan a comprar ustedes. Y salieron a comprar. Y las que estaban preparadas, las 5, entraron a las bodas y la puerta se cerró. Cuando regresaron las otras, golpearon la puerta, ¡tum, tum! Ya la tumbaban. Señor, Señor, ábrenos. Y la respuesta fue desde adentro, no las conozco. ¡Qué sorpresa! ¡Qué decepción! ¡Qué chasco se llevaron! ¿Por qué algunos piensan que son cristianos cuando en realidad no lo son? Porque los engaña el ritual salvador. Ya les había hablado del ritual salvador. ¿Cuál es ese ritual salvador más específicamente? Bueno, los pastores tenemos mucho que ver en hacer ese tipo de ritual salvador, porque invitamos a que levanten la mano y que pasen al frente a repetir una oración y que pasen a la consejería y que firmen una tarjeta de decisión y luego le dicen, hoy has recibido a Cristo como tu Salvador y nunca dudes que eres salvo o salva. Nunca dudes que eres de Cristo o aunque dudes, eres cristiana, eres cristiano, eres salvo, aunque dudes. No, no es así. Si tú sientes que tienes que arrepentirte después de haber hecho ese ritual salvador, mm, si tú sientes en algún momento eh, que tienes que arrepentirte y de recibir a Cristo en tu corazón otra vez, hazlo, hazlo. Nadie tiene que asegurarte que tú perteneces a Cristo. Solamente el Espíritu Santo es el que te dará ese testimonio. Aunque, por supuesto, a mí me gusta mucho enseñar lo que dice la Biblia.
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida, y esta vida está en su Hijo. Bueno, o sea que Dios también nos enseña que sí, que si has recibido a Cristo sinceramente en tu corazón, seguramente puedes decir que vas a irte al cielo, con seguridad. Bueno, pero ¿por qué también se engañan los falsos cristianos? ¿Por qué? Aparte del ritual, está la falta de arrepentimiento. La falta de arrepentimiento. A veces los predicadores del evangelio no predican arrepentimiento. Nada más, Dios te ama, eres pecador, Cristo pagó por ti, recíbelo en tu corazón. ¿Y el arrepentimiento? Tenemos que predicar el arrepentimiento. Antes de recibir la gracia del perdón, es necesario que te enfrentes con tu pecado y te arrepientas. Por esa razón, celebramos la Cena del Señor continuamente porque es una oportunidad para analizarnos, enfrentarnos con nuestros pecados, arrepentirnos de todo corazón, confesarlos. Y el que los confiesa, hay una promesa, recibirá el perdón de ellos. No es que seamos perfectos y ya vamos a ser perfectos toda la vida y todos los días, no. Vamos a caer en pecado, pero también el Espíritu Santo continuamente va a estar redarguyéndonos y arrepintiéndonos. En Lucas 24:47, escuchen, dice, es necesario que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón. Arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Y según el Catecismo Mayor de Westminster, oigan lo que habla del arrepentimiento. Dice que es una gracia salvadora, operada en el corazón del pecador por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, por la cual nace en él un modo de ver y un sentimiento no solo de lo peligroso, sino también de lo inmundo y odioso de sus pecados. Y también es una gracia salvadora por la cual tú tomas la misericordia de Dios por medio de Cristo para aquellos que se afligen y que tienen tristeza por sus pecados y que los odian y se vuelven a Dios, proponiéndose y esforzándose a andar con el Señor en todos los caminos en una nueva obediencia. Esa es la explicación que da el Catecismo Mayor de Westminster acerca del arrepentimiento. Bueno, entonces tenemos que arrepentirnos. Parte del Evangelio es arrepiéntete, cree en Cristo, arrepiéntete de tus pecados, sinceramente. Si no se te predicó el arrepentimiento, no es una manera correcta de que hayas recibido a Cristo. Por eso te engañaste. O también, ¿por qué los cristianos falsos se engañan de que son cristianos y no son? No solamente por el ritual salvador, no solamente porque no les predicaron arrepentimiento, ni piensan que hay que arrepentirnos continuamente, sino también por número 3, por el activismo religioso. El activismo religioso. Sí, otros se engañan porque van a la iglesia, porque oyen sermones, porque cantan alabanzas, porque leen la Biblia, porque van al estudio bíblico, porque cantan en el coro, porque enseñan a los niños. Todo eso es muy bueno, pero eso no te salva. Eso no te salva. No por el activismo religioso, es por tu fe genuina, sincera, en Cristo como tu Señor y tu Salvador. Y también nos podemos engañar que somos cristianos verdaderos porque decimos, ahí van unas por otras. Voy a explicar, o sea, hacen como un trato las personas o los falsos cristianos con Dios. Sí, hacen un trato con Dios. Dicen, por apapachar su pecado,
eh, dicen, bueno, fallé a Dios en esto, pero en cambio voy a hacer esto otro por la causa de Cristo. Hay un intercambio. Por ejemplo, en vez de dejar a su amante o, eh, o cualquier otro pecado, eh, el adulterio, eh, el homosexualismo, en vez de dejar a su amante, se meten de maestros de escuela de formación cristiana y le dicen a Dios, tú sabes, Señor, tengo mi amante, pero doy clases a los adolescentes de la iglesia. Es un buen trato, ¿no? Ahí van unas por otras. No, 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 no. No te engañes. A Dios no lo podemos engañar ni hacerle esos tratos. No. Desenmascárate, examínate, pregúntate, ¿vives obedeciendo a Dios por amor a Él? Cuando desobedeces, hay tristeza y dolor en tu corazón hasta que confiesas tu pecado. Examínate. ¿Tú confías en la sangre derramada por Cristo para perdonarte? Las respuestas las tienes tú. No es cristiano el que dice, sino el que hace la voluntad de Dios. Lo repito, no es cristiano el que dice, sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Y quiénes son los engañados? ¿Quiénes son los engañados? Bueno, el que anda detrás de las señales. Yo conozco a muchos. Ustedes también conocen a muchos que andan detrás de las señales. El cristiano que busca sentimientos, busca bendiciones, busca experiencias, sanidades, exorcismos, milagros, porque buscan todas esas señales porque están más interesados en tener los dones que al donador, al Señor de los dones. Eh, quieren los subproductos de la fe, pero no la fe. Buscan exaltarse porque, qué bonito es, predicar, qué bonito es orar y echar fuera demonios, qué bonito es orar y que sanen los enfermos. Y se exaltan. Y eso es lo que buscan, y no a Dios. Bueno, y también otros que se engañan son, aparte de los que buscan las señales, son los que quieren ser fieles a su religión. Por ser fieles a su religión, no son fieles a Cristo. Yo soy evangélico, yo soy metodista, yo soy católico, yo pertenezco a la iglesia presbiteriana, yo a la luterana, sí, a cualquier otra iglesia. Y están más interesados y comprometidos con su iglesia que con el Señor de la iglesia y con su palabra. Y viven engañados. No por ser de una iglesia te vas a salvar, sino por ser de Cristo, comprado con la sangre preciosa de Cristo. Por eso te vas a salvar. Bueno, y también se engañan los intelectuales. Entonces, ya hablamos de porque eres fiel a tu religión, porque eres, andas detrás de las señales, y ahora porque eres intelectual, te puedes engañar. Sí, los teólogos que escriben libros, comentarios de la Biblia, y es una actividad intelectual para universidades, para seminarios, para entrar en un debate en la televisión, pero no tienen la justicia de Cristo en su vida. Es posible, es posible. Tal vez ganen debates para alimentar ese ego, pero están sin Cristo como su Salvador. Es posible. Sí, todos los que se engañan, todos estos de los que ya hemos hablado,
Se engañan a sí mismos de que son cristianos. Es porque apapachan su pecado en el nombre de la gracia de Dios. No se quieren arrepentir de sus pecados. No, no quieren. Quieren andar en sus pecados. Aman su pecado. No quieren contristar su corazón ante la santidad de Dios. No quieren. Entonces, por eso el mensaje se llama palabras vacías. Están en el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor. No, son palabras vacías. En el versículo 22, muchos me dirán palabras. ¿Y qué les dirán? ¿Qué le dirán? Predicamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Ministros de Dios. Y lo hicimos en tu nombre. Lo hicimos en tu nombre. Dicen y dicen, pero no hacen la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es tanto predicar, no es tanto hacer milagros ni echar fuera demonios, porque de eso se trata el texto. Y vivieron engañados estos falsos ministros, porque creían que porque hacían todo eso ya eran salvos, y Dios les dijo, Cristo les dijo, apartaos de mí, no los conozco. Claro que debemos confesar que con nuestra boca que Jesús es el Señor, que es nuestro Señor. Claro, sí lo debemos confesar, pero palabra sin obediencia es un engaño. Palabra sin obediencia es un engaño. Señor significa amo. Que Él manda, yo obedezco. Si no, no le diga Señor. ¿Para qué le decimos Señor? Sería palabra hueca, palabras vacías. Bueno, las vírgenes de Mateo 25 también le dijeron, Señor, Señor, golpeando la puerta, ¿no? Ya regresamos, ya traemos aceite. Señor, ábrenos. Pum, pum, golpeando la puerta al Señor. Y desde adentro Jesucristo les dice, nunca os conocí. Esto no significa que Jesús no sabe quiénes eran ellas, esas vírgenes. No, no, eso no. Él es omnisciente, sabe bien quiénes son, sino que nunca hubo una relación personal con Cristo. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. A mis ovejas. Porque tenemos esa relación de pastor-oveja. Yo soy su pastor y ellas son mis ovejas. Ovejas de mi prado. Hay una relación con Cristo. Eso es conocer a Cristo y que Cristo nos conozca. Jesucristo les dice a las vírgenes estas, apartados de mí, son hacedores de maldad. No hicieron la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Jesucristo lo explicó, que creáis en el que Él ha enviado, pero que creáis de corazón. Y al creer es porque tú te vas a sentir indigno, vil, pecador, y arrepentirte, llorar, saber que ese pecado te ha apartado de Dios para siempre y que ha hecho que Cristo sufra en la cruz por ti. Entonces eso trae dolor, tristeza, pecado, arrepentimiento. Bueno, Santiago lo expresó así. La fe sin obras es igual a cero. Está muerta. Jesucristo dijo, si me proclaman como Señor, ¿por qué no me obedecen? ¿Por qué no hacen lo que yo les digo? Pues porque están usando el nombre de Dios en vano. Hasta ahí voy a llegar. Quiero decirles algo a mis hermanos en Cristo. No se sientan tan apachurrados. Analiza tu vida, tu corazón. Yo conozco muchos hermanos sinceros, cristianos. Esta palabra no es para ellos. Ellos saben que el Espíritu Santo les da testimonio que son hijos de Dios.
La Biblia también da testimonio de que si tú te has arrepentido, has creído en Cristo como tu Señor y como tu Salvador, no confías en ti, te arrepentiste de todos tus pecados, dice la Biblia, te promete Cristo, te promete Dios que te espera la salvación. El cielo es para ti. Eh, Eres salvo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna. No vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Al principio les dije palabras que se encuentran en Primera de Juan capítulo 5, versículo 13. Estas palabras os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida, y esta vida está en el Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree al Hijo no tiene la vida. Pero Dios quiere, anhela que los verdaderos hijos de Dios sepan, no hay ninguna condenación. Vendré otra vez y los llevaré a la casa de mi Padre, para que estén donde yo estoy. Una seguridad. Pero en una fe verdadera, en un arrepentimiento verdadero. Una pequeña oración. Gracias, Padre, por tu palabra. Te llamamos Señor, pero a veces no hacemos lo que nos mandas. Te llamamos que tú eres nuestro camino, pero no andamos en este camino. Te llamamos la vida, pero no te vivimos. Te llamamos maestro, pero no te obedecemos. Te llamamos pan y no te comemos. Te llamamos verdad, pero no te creemos. Te llamamos Señor y no te servimos ni te obedecemos. Si tú nos condenas, no te culparemos, pero en esta hora el Espíritu Santo está tocando a personas y les digo, Dios te ama, tal y como tú estás de triste, abandonado y sin esperanza. Te espera el infierno sin Cristo, pero en esta hora el Espíritu Santo te llama, Cristo te llama para que por tu nombre, para que tú seas a partir de hoy una más de sus ovejas, que Él les da vida eterna y no perecerán jamás, porque el Padre te ha entregado en los brazos de Jesucristo para que nadie te arrebate de esas manos y que tengas la vida eterna para siempre. Amén.